Vamos a hablar hoy del cuidado del cuidador. Y hoy vamos a tratar de resolver la pregunta, ¿quién cuida al cuidador? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo y dónde cuidamos a los cuidadores? En nombre de estos papás que están aquí hoy, me voy a permitir leer unas 4 diapositivas de una lectura muy interesante que bajé de internet. Y dice así: soy el padre de un niño con, ¿qué es esto? Necesidades especiales. Por favor, sean pacientes conmigo porque estoy agotado. Trabajo todo el día y luego llego a mi casa, a mi segundo empleo como primer cuidador a tiempo completo de mi hijo. Afronto toda la carga emocional y física como cualquier padre, más las muchas preocupaciones añadidas que conciernen a un padre de un hijo como el mío, únicas y personales. Estoy agobiado económicamente. El costo de la vida es muy alto y no importan cuáles sean los ingresos de la familia, siempre estamos alcanzados de dinero. Hago todo lo que puedo, no importa lo que suceda, siempre estoy empleando todo mi esfuerzo, no al 100%, sino al 150%. Una vez tuve un numeroso grupo de amigos con los que ya no me relaciono. La enorme demanda de energía y tiempo que conlleva criar a un hijo como el mío derivó en perder las relaciones con muchos amigos e incluso con algunos miembros de la familia. La gente rara vez comprende cuánto impactan las dificultades en la vida de mi hijo y también en la mía. Estoy bajo el constante, inapropiado y no bienvenido juicio ajeno. La gente, incluidas personas de la familia, que puede ser desde bien intencionada hasta totalmente insensible, habla de mí, por detrás, criticándome, no creyendo que mi hijo tiene necesidades especiales. En realidad, ellos opinan que necesita disciplina, castigos o algo así. Nos ha pasado, ¿cierto, papás? A veces contesto bruscamente a la gente que está a mi alrededor o muestro depresión o tristeza porque estoy sobrepasada. Todos estamos sobrepasados. A veces podría ser un superhumano, pero solo soy un humano. Siento que necesito un respiro. Soy una persona maravillosa y un padre fantástico. Y tengo más valor, energía y perseverancia de lo que nunca he pensado que fuera posible. Pero me canso. Normalmente no tengo un igual nivel de apoyo de mi pareja. He leído que en las familias con un hijo con necesidades especiales, uno de los cónyuges toma el papel de líder para ser de guía del hijo. Yo soy esa persona. Ay, se me fue. Se está saltando. Mi hijo es en la actualidad una persona dependiente de los demás en muchos aspectos y yo soy el único responsable todo el tiempo para lograr que él se sienta seguro y cómodo y que reciba todo el tiempo los apoyos que necesita. Tampoco sé cuándo o si él algún día logrará tomar las riendas de su propia vida. La mayoría de los padres tienen por seguro que sus hijos van a dejar el nido en la edad adulta. Yo no sé si mi hijo lo dejará alguna vez. ¿Cuándo o cómo? Es una carga demasiado pesada para llevar. Hago todo lo mejor posible para asegurar el futuro de mi hijo, incluso enfrentándome a terribles incertidumbres. Pero lo cierto es que a veces, más frecuentemente de lo que quisiera, me siento solo. Esto lo escribió un papá de un niño con necesidades especiales y creo que refleja la realidad de muchos de los que somos papás de niños con necesidades especiales. Y por eso quise traerlo. La pregunta que quiero que ustedes se hagan hoy, los cuidadores, ¿cuántos de ustedes se sienten solos en esto? Es normal sentirse solo, pero ¿qué tan solos nos estamos sintiendo? Esa es la pregunta que necesito que resolvamos hoy. Y la verdad, para los profesionales, para los estudiantes, para las personas que hay aquí, la idea es que entiendan que hay cuidadores que se sienten solos
y que esos cuidadores, a pesar de ustedes, son los protagonistas, no los terapeutas. Los protagonistas de la intervención son las familias. Y ya vamos a entender por qué. En autismo, hacia 1950, después de las primeras descripciones de Kanner y Asperger, apareció un personaje en la historia que se llamaba el doctor Bruno Bettelheim. Y fue el responsable de escribir este libro que se llama La fortaleza vacía. En ese momento, la causa del autismo eran las madres nevera o las madres refrigerador. Es decir, el autismo surgía a partir de un déficit emocional entre la mamá y el hijo. Este doctor, que nos hizo mucho daño, se suicidó por allá como en 1983. Mi papá diría que mi Dios lo tenga a fuego lento. Se suicidó, bueno, él estaba por allá en Austria, en el régimen nazi, lo perseguía la Gestapo, eso fue una cosa horrible. A él le quitaron la licencia de médico al finalizar su vida porque dijeron que había abusado de sus pacientes, etcétera, etcétera. Bueno, él fue el responsable de que nos echaran la culpa a las mamás y a los papás del autismo de nuestros hijos. Eso nos hizo mucho daño. Imagínense si a ustedes en este momento les dijeran, bueno señora, su hijo de 4 años tiene autismo y la causante es usted porque probablemente fue una mamá fría y distante. Eso suena pues como a medio película de terror. Sin embargo, hay muchas organizaciones en el mundo con enfoques psicoanalíticos que todavía siguen echándole la culpa a un mal vínculo emocional entre la mamá y el hijo. Entonces nos hizo mucho daño. Hacia 1970, entonces, después de las influencias de Bettelheim y sus secuaces, la familia tenía que ser apartada de la intervención. De hecho, había un procedimiento que se llamaba parentectomía. En medicina, tectomía es cuando uno le saca algo, una apendicectomía es cuando usted le saca el apéndice a un paciente. Aquí hacían parentectomía para aislar a los papás de los niños. Es más, Bruno Bettelheim en sus escritos, que son muy divertidos, dice: ustedes no se ganan nada con tener el niño institucionalizado todo el día en el hogar de reposo, no se ganan nada si al finalizar del día el niño va a ir a donde sus papás, que son los que causaron el autismo. Lo ideal es que el niño esté las 24 horas del día, los 7 días de la semana, alejado de sus padres. Afortunadamente, la evidencia, existe una cosa que se llama evidencia científica, hemos avanzado mucho y hoy en día sabemos que la familia es la protagonista de la intervención. Por eso ustedes todo el día han oído hablar a los profesionales del rol de la familia como coterapeuta. ¿Ok? Otra cosa en la que afortunadamente hemos avanzado es en este paradigma. Hasta hace muy poco se pensaba que la familia realmente era la directa responsable del niño y que a la familia la acompañaba la sociedad y el Estado. Hoy en día, gracias a la última Constitución Política de Colombia, si no me equivoco es el artículo 44, dice que el cuidado de los niños y niñas depende de la familia, la sociedad y el Estado de una manera solidaria, conjunta y simultánea. Es decir, aquí no somos los papás los que tenemos que seguir yendo para arriba y para abajo tocando puertas. Es que cualquiera de las personas que incumpla en alguno de esos tres estamentos lo que le toca hacer puede ser denunciado ante el estamento correspondiente. Es decir, si yo como mamá no le doy comida a mis hijos y los maltrato, a mi bienestar familiar me los puede quitar. Pero si el Estado no le da a mi hijo lo que mi hijo necesita, yo le pongo una tutela al Estado, porque él tiene que hacer su parte. Y si el colegio, ojo con esto, no le da los apoyos a mi hijo con autismo, yo también puedo ir a la Secretaría de Educación a decir que el colegio no le da los apoyos a mi hijo porque el colegio no me está haciendo un favor. No es, por favor, ponga las visuales, por favor, ponga los pictogramas, por favor, anticípele a mi hijo. Es que aquí estamos hoy en día en igualdad de condiciones. Obvio somos los protagonistas, obvio los papás son los que nos vamos a tener que aguantar, entre comillas, la discapacidad del resto de la vida. Ellos van al colegio y luego salen y se van para la casa. A los papás es a los que nos toca la parte más dura, digámoslo así. Ojo, no me estoy victimizando.
pero la sociedad y el Estado tienen que hacer lo que les toca a ellos, lo tienen que hacer, no nos están haciendo un favor. ¿Cuál es el deber entonces de ese profesional? Acompañar responsable y científicamente al cuidador. ¿Qué significa para un docente acompañar a un cuidador científicamente? Pues saber de autismo, pues estudie, vaya a los congresos, aprenda, coja a los docentes, enséñele. Es que no les enseñaron en la universidad, pues no hay nada que hacer, entonces enséñeles usted. Pero no podemos estarnos echando la culpa los unos a los otros, que es que ellos no están formados y que qué pesar, es que la maestra ya se va a jubilar y está cansada. Pues ya es hora de que empiece a hacer lo que tiene que hacer mientras se jubile, porque en esa aula está mi hijo y yo necesito que le dé los apoyos que él necesita. La premisa, esta es una premisa que a mí me dejó en shock cuando hice la especialización en crianza. La mejor familia para un niño es su familia. Para muchos profesionales, médicos, yo reconozco que en alguna vez en la vida lo pensé, para muchos docentes, lo malo que tiene ese niño es esa mamá. ¿Sí o no? Es que ese niño es divino, no, pero esa mamá. Pues la noticia que yo les traigo hoy es la mejor mamá que puede haber en el mundo para ese niño es esa mamá. Esa mamá ansiosa, esa mamá cansona, esa mamá pataletosa, es la mejor mamá que ese niño puede tener. Y usted tiene que trabajar con esa mamá. Esa es su responsabilidad como docente, esa es su responsabilidad como médico, esa es su responsabilidad como psiquiatra, esa es su responsabilidad como psicólogo, trabajar con esa mamá, con la que le tocó a ese niño y con la que ese niño tiene un vínculo afectivo seguro. Toda la familia se afecta con un niño con desarrollo diferente, eso lo tenemos que tener muy en cuenta los profesionales, los docentes. Los hermanos de los niños con autismo que no tienen autismo, que son neurotípicos, sufren mucho con los hermanos con autismo y los tenemos que acompañar, porque es muy difícil no avergonzarse a los 7 años de un hermano de 9 años que hace colalia o se autoestimula o se autolesiona. Es completamente entendible que un niño de 7 años sienta vergüenza de su hermano de 9 que es inadecuado en público, ¿cierto que sí? Todo el sistema ecológico se altera el trabajo de los papás, porque tienen que pedir permisos, porque se tienen que ir a las terapias, se alteran las relaciones de pareja. Hay un 60% de divorcios en parejas de niños, de parejas que son padres de niños con autismo. Es que es muy duro, es que es realmente una carga difícil de llevar, es que no es fácil. Entonces todo el sistema ecológico, los mesosistemas, las relaciones con la suegra ni se diga, con el vecino, con los amigos, todo el sistema se altera. Además, el cuidador tiene encima una cantidad de retos y de exigencias. A los cuidadores tenemos encima unas exigencias muy grandes con respecto al rol de ser cuidadores. Socialmente todo el mundo nos critica. Todo el mundo critica al cuidador. Se supone que cuidar es la justa y oportuna medida entre estas cosas que yo les pongo aquí. Proteger, pero al mismo tiempo estimular la independencia. Estar presente, pero no protagonizar. Ayudar a otro a darle sentido a sus experiencias. Ser realista, pero al mismo tiempo otorgar esperanza, no victimizarse y decir aquí ya no hay nada que hacer. Estar disponible, pero no invadir. Ser cálidos, pero ser también estables afectivamente, acoger y no sofocar, compadecer y no sentir lástima, no denigrar, no avergonzarse. En los talleres que yo les hago a los papás les pregunto, ¿quiénes de ustedes se han avergonzado de las conductas de su hijo? Y se demoran mucho para levantar la mano. Yo les digo, pues yo no sé ustedes, pero a mí el mío me ha hecho quedar mal en todas partes toda la vida. Pues no me vengan a decir, ay no, yo no me avergüenzo de mi hijo. Que yo muchas veces he querido que la tierra se abra por muchas conductas inadecuadas. Entonces es humano sentir vergüenza de la conducta inadecuada, pues ¿por qué no? Y es que su hijo y usted lo adora, ay, no sé, es que usted no está dejando de quererlo por eso, pero que en algún momento nos hemos avergonzado de ello, yo no sé ustedes, pero yo por lo menos sí, o no sé si es que el mío es el más inadecuado de todos. Adicionalmente, el solo hecho de ser papás de cualquier muchachito en la vida, es que ¿quién dijo que porque sean
con o sin autismo, entonces no es un reto muy grande, es que ser papá es un reto muy grande, porque a nadie le enseñaron a ser papá, a nadie le enseñaron a ser papá. Después viene lo más difícil. Yo digo que uno de los momentos más difíciles, por lo menos para mí como mamá, fue cuando yo empecé a ver a Juan rarito. Yo dije, este niño sí es rarito. En el jardín me decían que él era rarito y yo pensaba que no, que él era muy inteligente. Pero uno como mamá sabe que su desarrollo es distinto. Y ahí es donde uno se muere del susto, porque uno dice, ¿qué hago? ¿Me quedo callado? ¿Consulto al médico? Más bien no digo nada, pero uno sabe en el fondo de su corazón que su hijo tiene un diagnóstico y uno necesita ese nombre, uno necesita que alguien le ponga un nombre a lo que está pasando. Y eso es uno de los momentos más difíciles de uno, cuando uno va a la consulta y empieza el proceso de evaluación, porque uno necesita escuchar que alguien le diga que el niño no tiene nada. Y si ya algún profesional le sugirió que hay un trastorno del desarrollo y otro que sabe 10 veces menos le dice a uno que no, uno se queda con el que dice que no. Es que ese doctor sí me gusta, porque claro, me está diciendo lo que yo necesito escuchar, que mi hijo no tiene nada. Después se viene la incertidumbre del diagnóstico, pasamos por el carrusel de profesionales. En Medellín se hizo un estudio muy interesante, que está la doctora Pilar Lemos, que participó en ese estudio con la Universidad del CES, y se encontró en ese estudio que el 42% de los niños que participaron en el estudio pasaron por los controles de crecimiento y desarrollo sin pena ni gloria, y después fueron diagnosticados con autismo. Y visitaron en promedio 6 profesionales antes de recibir el diagnóstico de autismo. Después de que nos dan el diagnóstico de autismo, ajuste se puede, los psicólogos hablan mucho de ajuste al diagnóstico. Este es el duelo famoso que tenemos que hacer. Que unos se demoran 6 meses, otros se demoran 8 días, otros demoran 5 años y otros nunca lo logran. Nunca logran ajustarse a ese diagnóstico, porque el ajuste es un proceso personal. Incluso en la familia, en la pareja, uno de los cuidadores se ajusta y el otro no. Eso puede pasar, porque el duelo es un proceso personal. Y encima de todo lo que les decía ahorita, tenemos que ser papás de ese muchachito que nos tocó toda la vida. Entonces es un reto adicional, porque si fuera que venía de visita y estaba un periodo con nosotros y luego se iba, bueno, pero no, tenemos ese reto para toda la vida. Y aparte ya todo lo que hablamos de las exigencias sociales y constitucionales, la suegra diciendo que es que somos muy permisivos, la cuñada diciendo que lo que el niño necesita es una pela, etcétera, etcétera. Obviamente hay determinantes. Yo les pregunto a los papás, ¿hay crianzas más fáciles que otras? ¿Ustedes qué creen? Sí, Ave María, claro. Hay unos muchachos que se crían solos, ¿cierto? Una cantidad de esos neurotípicos, brillantes, inteligentes, van al colegio, se bañan solos a los 3 años, se visten, ¿qué es eso tan divino? Se sientan, comen. Esas crianzas son mi temperamento fácil, súper. ¿Cómo no va a ser más fácil esa crianza de la de un muchacho con autismo, con epilepsia, con discapacidad intelectual, con hiperactividad? Esos son divinos, ese combo es buenísimo, autismo más hiperactividad. O el prematuro, ¿cómo le parece a usted el prematuro? Que aparte de todo hay que cangurearlo, ¿sí? Y aparte de eso hay variables interpersonales, depende también de mis colegas, de mi familia, si yo tengo una buena red de apoyo o no, si tengo amigos, si no tengo amigos, si estoy teniendo mi primer hijo a los 45 o lo tuve a los 16, si soy mamá o si soy papá, eso es distinto. No es lo mismo ser mamá que ser papá, son 2 cosas completamente distintas. No es lo mismo cuando yo ya he tenido 8 muchachitos y el último me salió con autismo, o cuando ya tengo 3 autistas en la casa y nació el 4. Eso puede pasar. Ahí está el doctor Brian King, que va por todo el mundo muerto de la risa con sus 3 autistas para arriba y para abajo. Él es autista y con sus autistas para arriba y para abajo, y es un experto en autismo, pues claro. Y no tiene miedo de tener nietos con autismo y bisnietos, porque es experto. Y los rasgos de personalidad son definitivos. No es lo mismo una mamá con autismo, que vienen y se dan cuenta que tienen autismo cuando el muchachito tiene 4 años, o un papá con autismo, un papá dentro del espectro, que un papá neurotípico.
no es lo mismo. Todos vamos a enfrentarlo de una manera diferente. Conclusión. Bueno, esperen que creo que me falte una. Esta es la mejor. Después del diagnóstico, entonces vienen a ofrecernos esta cantidad de opciones terapéuticas. Hay unas opciones terapéuticas de primera línea y una de segunda línea, pero siempre nos ofrecen primero las de segunda línea. Uno tiene que voltear por todo el país y por toda Latinoamérica y por todo el universo y por Google de día y de noche, varios años y varios meses, y sufrir y gastar plata y dieta libre de gluten y caseína y hacer una cantidad de cosas, el delfín, la terapia, la gallina, el computador, el caballo, el perro, para después de muchas cosas llegar a la conclusión de que lo que tiene evidencia tipo A en medicina, en trastornos del espectro del autismo, son las terapias basadas en terapia cognitiva conductual y en análisis de comportamiento. Pero no, uno sí hace todas esas cosas, pues. Bueno, yo la piedra volcánica no la hice, el espiritismo tampoco, pero uno sí explora muchas opciones, ¿cierto que sí? Aquí hay más de uno que tiene que haber hecho alguna cosa loca, ¿sí o no? Que bañaron algún día con barro al niño, lo desparasitaron en luna llena, claro. Esos son los protocolos, unos protocolos, no voy a decir de dónde, pero hay protocolos donde hay que purgarlos en luna llena para el autismo y bañarlos con lodo, porque es que están intoxicados con metales pesados. Entonces hay que hacerles baños con lodo. Miren toda esa lista que hay ahí. Al final, ya empezamos a ver la luz al final del túnel, y es lo que tiene evidencia científica hoy en día, es las terapias de primera línea, las educativas y comportamentales. Por todo esto, el cuidador siempre está bajo presión. Y por eso existe una cosa que se llama el síndrome del cuidador agotado. Es porque llega un día, después de que hemos vivido todo esto que hemos vivido, en que decimos, ya no podemos más. Ya. Quiero tirar la toalla, no voy más con esto. Entonces me divorcio, que eso puede pasar, el 60% de las parejas de niños con autismo se divorcian, me divorcio, o un día maltrato gravemente físicamente a mi hijo, o atento contra mi vida, porque llegué al límite. El origen del síndrome del cuidador agotado, ¿cómo voy de tiempo? Yo hablo mucho. ¿Cómo voy de tiempo? ¿Hasta qué horas voy a hablar? Voy en la mitad, muy bien. El origen del síndrome del cuidador agotado por primera vez se describió hacia 1960 en un grupo de enfermeras en los Estados Unidos. Eran unas viejitas allá de cuidado intensivo que llevaban las mismas 10 viejitas de siempre atendiendo a los pacientes, toda la vida. Y de pronto se empezaron a morir todos los pacientes de esas viejitas de cuidado intensivo. Y dijeron, ¿pero qué pasó? A ver, hay una bacteria intrahospitalaria, entonces ahí llegó todo el análisis de causas, qué es lo que está pasando. Hicieron una gran investigación y se dieron cuenta que esas enfermeras viejitas estaban cansadas. Entonces ya el paciente, pues ya pitaban los monitores, ay, vaya usted, no, qué pereza. Y los pacientes empezaron a morir. Eso es de verdad, eso no es chistoso. Estaban cansadas las viejitas, estaban cansadas, eso es verdad. Estaban cansadas. Hicieron todo un estudio sociológico de qué era lo que pasaba, de qué fenómeno pasaba con esos cuidadores, y estaban agotadas. Y después empezaron a hacer un estudio más profundo de que en muchas situaciones de la vida existe el síndrome del cuidador agotado. En papás de niños con discapacidad, en papás de niños enfermos con cáncer o personas que necesitan cuidados, en familiares de personas con Alzheimer que tienen que estar muchos años cuidando a personas o con alguna discapacidad física o cuidando ancianos por alguna razón, y se dieron cuenta que realmente cuando uno dedica toda su vida o gran parte de su vida a cuidar a otros, puede llegar un momento en el que uno pierde el control. Pero eso no pasa de la noche a la mañana. Hay unos estadios. El primero es el entusiasmo idealista. Yo se los voy a explicar rápidamente y pues voy a aprovechar a Juan Alejandro, mi hijo, para contarles cómo viví yo el síndrome del cuidador agotado. El primer momento es transformar el mundo.
Después de que nos hicieron el diagnóstico, que lloramos, bueno, ya la cosa tan horrible, dijimos, no, vamos para adelante. Vamos para adelante, estamos juntos, ¿cierto? Somos una pareja, somos médicos los dos, vamos para adelante, tenemos los recursos, tenemos una buena institución, vamos para adelante. Juan Alejandro en ese momento hacía una cosa que se llama ecolalia. ¿Todos saben qué es ecolalia? Sí, ¿quién no sabe qué es ecolalia? Ecolalia es repetir cosas que tú has escuchado previamente. Entonces Juan repetía Buscando a Nemo, ¿sí? Entonces él se vio Buscando a Nemo y se lo aprendió desde el principio hasta el final. Y repetía Buscando a Nemo todo el día. Entonces nosotros, no, tan lindo, eso es una estereotipia, no le vamos a quitar la estereotipia, entonces vamos a mirar cómo se hace, un análisis de conducta, en qué situaciones aparece, no sé qué, los registros, en la fundación tienen que hacer unos registros, nosotros tenemos unas gráficas así, cada que hacía ecolalia, no sé qué, bueno, y nosotros no, vamos para adelante con la ecolalia. Empezamos a subvalorar las dificultades, valorar los recursos y afrontar los problemas de una manera simplista. Ese es el primer momento, vamos para adelante. Segundo momento. Empieza el conflicto y el estrés, desde el choque del ideal y el fracaso sufrido. Entonces yo hago registros, los llevo allá, las psicólogas los analizan, no sé qué, ya, pero es que ya llevamos 6 meses y esta ecolalia sigue igual. Y cada que yo voy allá, lo único que me dicen es vamos a hacer un análisis de la conducta. Y entonces, bueno, pero ¿cuándo le voy a empezar a quitar la ecolalia? Porque es que ya me tiene con la ecolalia, pues… La persona se siente irritable y cada vez más agotada física y psicológicamente. ¡Ay, me salté este! El compromiso no se ve justificado por la retribución obtenida. O sea, yo me la paso todo el día haciendo registros de conducta y el niño sigue haciendo ecolalia. ¿Será que eso sí sirve? Pues, este tal análisis de conducta, ¿no era más bien darle fluoxetina de una vez? Eso pensaba yo como médica en ese momento. ¿Por qué no más bien un medicamento y no todo esto tan horrible? Ese es el segundo momento. El tercer momento, distanciamiento y aislamiento de la realidad, progresivo desinterés, entonces ya uno no hace las gráficas de, ay, no más registros, es que no saben qué más hacerle a uno, no más registros. Empieza a abandonar las estrategias, empieza a no pararle bolas a los profesionales y cuando el hijo requiere ayuda, uno pide a otros que sean los que intervengan. Entonces Juan empezaba a hacer ecolalia, ya llevamos por ahí 3 o 4 años con la ecolalia, ¿no? Empezaba a hacer ecolalia, entonces yo ya le decía al papá, ay, no vaya usted. Ya tengo un distanciamiento del paciente, o sea, de la persona. Es que yo ya he hecho tanto que no. La última etapa es el estado terminal. Es la victimización, es cuando todo el mundo tiene la culpa menos yo. No, es que será que esa gente sí sabe. Pues… O es que no, es que siempre que se queda con el papá, él es así, es que conmigo funciona muy bien, pero con el papá no. O sea, todos son culpables de lo que pasa, incluido el niño. Entonces, es que él es un manipulador, es que él es muy vivo, es que él es muy vivo. Todos tienen la culpa, menos yo. Hay muchas formas de revisar ustedes, necesito que se hagan la lista de chequeo para ver cuántos de estos síntomas tienen. Porque los síntomas son físicos, emocionales, mentales, conductuales y espirituales. Los voy a pasar rápidamente. Síntomas físicos, miren a ver si tienen alguna cosa de estas. Síntomas emocionales, este me encanta, enojo creciente, dicen los libros, ¿no? Eso es mal genio, pues, pero ahí dice enojo creciente. Este sí lo dicen muchas mamás, pues, mírenlo. A uno le debían pagar por ser mamá, ¿sí o no? Y por ser mamá de un niño con autismo debían pagar bonificación porque pues es más complejo. Síntomas mentales. ¿Tienen alguno de estos? Síntomas conductuales. Miren a ver, ¿qué les suena? Yo tengo este. Síntomas espirituales, ahí la cosa se nos va complicando. ¿Cierto que sí? Y aparte de todo, nosotros bien metidos en este cuento, bien estresados, bien culpables, bien preocupados, nos enfrentamos con 2 entornos que nos ayudan a que la cosa sea más compleja. Nos enfrentamos a un sistema educativo con este tipo de barreras.
y a un área de la salud donde puedo encontrar estas respuestas entre los profesionales. Entonces, esto es cuidar al cuidador. Esto es todo lo contrario, esto es acabar con el cuidador. ¿Y de qué se derivan estos mitos? Del desconocimiento. Todo lo que está escrito ahí es mentira. No hay ninguna premisa ahí que sea verdad. Y hay muchas de esas cosas que hemos escuchado los papás de niños con necesidades especiales y específicamente de niños con autismo. ¿Qué tiene que hacer un profesional para cuidar a un cuidador? Entienda que se trata de un ser humano sobrecargado. Cada que usted tenga al frente a un papá de un niño con autismo, no lo victimicen y piensen que qué pesar, pero entienda que es una persona que le tocó algo que no escogió. Ninguno de nosotros pidió en la lista de deseos para el niño Dios un niño con autismo. Ninguno lo pidió. Por eso digo, sin victimizarme, que a nosotros esto nos tocó, pues porque es la verdad, porque no lo pedimos. Eso no quiere decir que yo lo sufra. Son dos cosas muy distintas. No lo pedí, no lo sufro, pero no lo pedí. Identifique como profesional en qué fase está esa mamá. Los docentes, cuando vean signos tempranos de autismo en el aula, díganselo a esas mamás, aunque sean las mamás más ansiosas, más temerosas, pero su responsabilidad es decirle a esa mamá que ese niño tiene signos tempranos de autismo y la mamá verá qué hace, pero usted tiene que ser humano para decírselo y tiene que ser profesional para sabérselo decir. Si no tiene un diagnóstico en el aula, aplique principios de diseño universal. ¿Quiénes de los docentes que están aquí conocen el modelo de diseño universal y lo emplean en sus instituciones? Quiero decir una cosa, pues porque yo tengo una visión distinta al resto del auditorio. Cuando pregunté quiénes conocen el diseño universal, 3 personas levantaron la mano. Cuando dije lo aplican, la bajaron. Si tiene dudas del diagnóstico, remita a un equipo interdisciplinario, no se ponga a decir lo que no sabe. No oculte información, aprenda de evidencia científica y actualícese. Entonces aquí está el resumen. ¿Cómo cuido al cuidador? Pues siendo responsable, siendo un buen profesional, estando actualizado. ¿Qué es lo que ustedes están haciendo aquí? Y por eso esto es maravilloso. Créale a las preocupaciones de los papás. No sea usted profesor o usted doctor en el consultorio o usted estudiante la piedra en el zapato del cuidador. Usted tiene que hacer el apoyo del cuidador. No contribuya a que el cuidador siga dando vueltas en carrusel. Si no sabe, remita. Diga, no sé qué tiene su hijo, pero entonces lo va a mandar donde el doctor Juan Bernardo, que sí sabe probablemente. Pero no se quede usted con un paciente que no tiene ni idea qué tiene. No haga diagnóstico solo. Acuérdense que el gold estándar es el trabajo interdisciplinario por expertos. Ojo con esto, no es por el psicólogo que le asignaron en la EPS que no tiene ni idea. Usted como mamá tiene que ir y decir, yo qué pena me da con ustedes, señor Esura o señor Comeva o señor no sé qué, pero muy probablemente mi hijo tiene un trastorno del espectro del autismo, yo necesito que me lo remitan a esta institución que son expertos. Este otro doctor, la orden no me sirve para allá. Ese tipo de cosas sí las pueden hacer. Porque a lo mejor el que no sabe, ese que no es experto le va a decir que el niño no tiene nada y usted va a quedar feliz. ¿Ok? Estrategias de la organización. No las voy a leer, léanlas ustedes que ya estoy como cansada. Consejos para el cuidador, la devuelvo, rápido, pues tomen la foto que ya me da miedo que ya me vayan a sacar la tarjeta. Ya casi me la sacan, ¿cierto? ¿Ya tomaron la foto? ¿Pero qué pasó pues con eso? Ahora, ya les he hablado a los profesionales, ahora les voy a hablar a los papás, miren. No nos podemos sentar aquí de lindos nosotros a victimizarnos, a decirnos ay, que sufrimos mucho porque tenemos niños con autismo y que los profesionales nos tienen que cuidar. Nosotros nos tenemos que cuidar. Nadie lo va a cuidar a usted, nadie. Usted como cuidador se tiene que cuidar usted. Esa es una mala noticia porque uno quisiera que alguien lo cuide a uno,
pero nadie va a venir a cuidarlo. Usted como cuidador se tiene que cuidar. Entonces tiene que pensar y repensar en muchos momentos del día este tipo de cosas. ¿Qué hago? ¿Qué? 5 minutos sigo. Soy un ser humano, tengo sentimientos y tengo limitaciones. Pues, ¿cuántos de los cuidadores que están aquí hacen ejercicio 150 minutos a la semana como recomienda la Organización Mundial de la Salud? Ya sé que están diciendo, ay, ¿a qué horas? No, es su responsabilidad. El conocimiento me da seguridad, eso sí lo están haciendo porque están aquí y eso está muy bien. El descanso me renueva. ¿Cuántos cuidadores son capaces de decir, el domingo ustedes se encargan del niño porque yo voy a dormir hasta las 11? Ay, no, eso no se puede, imposible. Pues es su responsabilidad abrir ese espacio en la casa y decir, este domingo voy a dormir hasta las 11. ¿Por qué? Porque Piedad dijo allá en esa reunión donde estuvimos que yo tengo que dormir los domingos hasta las 11. Lo grabamos. Miren este. ¿Cuántos no hay que nos creemos las supermamás y los superpapás? Es que sí, es que yo baño al niño porque es que cuando el esposo lo baña, él no lo baña bien. Es que no queda bien bañado. ¿Cierto que sí? Aprendan a delegar. El desarrollo espiritual, miren esto tan lindo, le da un sentido y un propósito a la vida. En los estudios más grandes de cuidador se sabe que las personas que tienen un desarrollo espiritual tienen más factores de protección. Yo no estoy hablando de religión ni que vamos a rezar el rosario, no. Cada uno verá cómo va a llegar al desarrollo espiritual. Entonces vayan haciendo la lista de tareas. Ojo con este. Las relaciones sociales me dan apoyo. La red de apoyo de uno tiene que ser una red como esta, en la que si yo me caigo, la red me soporta, ¿cierto? Pero la mayoría de redes que nosotros construimos son unas redes más o menos así. ¿Cierto que sí? Porque nos pasamos peleando con todo el mundo. Entonces la única que nos cuida al muchachito es la cuñada, pero la odiamos con todo nuestro corazón y mantenemos agarrados con ella. Ahí viene la otra recomendación, la prudencia me protege. Yo tengo que saber escoger con quién pelear. ¿Sí o no? Me quedo sola. Uno con la suegra no pelea. Pedir ayuda me permite recibirla. Tienen que pedir ayuda. Priorizar me organiza, me permite decir sí o no. Aprendan a decir que no. Aprendan a poner límites a los demás. Con este consejo y un video que dura 2 minutos me despido y ya no les quito más tiempo. Esto es para el cuidador. No debes esperar a no poder más. Debes pedir ayuda a los demás y que los demás sean partícipes del cuidado. Esto es muy duro, pero ustedes tienen que hablar, no se pueden quedar calladitos. Habla abiertamente y sin tapujos. Los demás deben saber lo que sientes. Cerca de ti siempre estarán profesionales que te pueden ayudar. No pienses que eres el único capacitado para cuidar. Un día tú no vas a estar. Busca ayuda de expertos que te ayuden a organizarte para que cuando tú no estés, alguien más cuide de tu hijo. La principal barrera, ya lo dijimos, es el desconocimiento. Y los profesionales somos el soporte de las familias. Pero acuérdense, esto es solidario, conjunto y simultáneo, todos al mismo tiempo. Vamos a terminar con este video. ¿Qué vamos a hacer para ver el video? 2 minutos dura y me voy. Cuando vas a tener un bebé es como planear unas vacaciones. Ese viaje a la playa con el que siempre has soñado, por fin lo vas a hacer. Entonces empiezas a comprar guías de las mejores calas del mundo y hacer planes maravillosos. Pasear por la orilla, tumbarte a echar una larga siesta. ¿Es todo tan emocionante? Finalmente llega el gran día. Preparas tus maletas y allá que vas. Varias horas después,
La carretera se corta y comienza un sendero lleno de pinos que se adentra en un bosque. Bienvenidos a la montaña. A la montaña. Pero si yo iba al mar. Y aunque te lleva algún tiempo asumirlo, comienzas a pensar que no has llegado a un lugar tan horrible. Simplemente es diferente. Porque si te pasas la vida quejándote de que nunca llegaste a ir a la playa, puede que nunca tengas la libertad para poder disfrutar de todo lo especial que tiene la montaña. Si la vida da un cambio de rumbo, conocerás otros lugares que también pueden ser maravillosos. Papás, profesionales, nosotros no escogimos ir a la montaña. Allá llegamos. No nos podemos victimizar el resto de la vida. Necesitamos hacer un trabajo conjunto para que nos demos cuenta de todas las maravillas que tiene la montaña. Muchas gracias.